Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Ya. Bueno, ayer habíamos hablado algo bastante rápido, pero era algo que repasamos, es referente a lo que es la patología de colon. En este sentido, estamos continuando con el tema y hablando de cuerpos extraños que pueden existir a nivel del colon. Entonces, vemos y hablamos referente a lo que son las vías de acceso, cómo ingresan a nivel del colon. Y puede ingresar por ingestión, o sea, cuando nosotros ingerimos, o a veces existe alguna perforación externa de la pared abdominal, o una introducción a través del ano. Entonces, son las tres vías por las cuales tenemos vías de acceso a nivel de los cuerpos extraños. Por ingestión, esto lo vemos frecuentemente a veces cuando hay personas que van trabajando, ya sea los carpinteros, tienen la costumbre de colocarse los clavos a la boca, ¿no? Y por algún descuido, algún manejo así de improviso o alguna cosa, empiezan a tragarse los clavos, las costureras, las agujas, hay quienes usan los tapiceros, las tachuelas, algunos a veces con trozos de huesos, y en algunos casos cuando están conduciendo, tuvimos un paciente que estaba manejando una movilidad y se atragantó con un hueso en la garganta y falleció, dense cuenta. Las espinas de igual manera del pez. Entonces, pepas, frutas, astillas, alambres, prótesis dentales, bolitas, mondadientes y muchos otros. Algunos hemos operado por mondadiente inclusive, ¿no? Y algunos logran eliminar otros cuerpos extraños. Entonces, por ingestión, por lo que vamos metiendo a través de la boca. Y la sintomatología solo consulta a aquel paciente que no ha eliminado oportunamente el cuerpo extraño. Se dan cuenta todos cuando prácticamente no han eliminado y tienen algún tipo de sintomatología. Y el síntoma que presenta es el dolor, porque se enclava o se impacta el elemento extraño, ya sea en una cripta a nivel de lo que es el colon o en la ampolla rectal. Entonces, es ahí donde tienen la molestia y el dolor que pueda presentar. Y tienen esa imposibilidad de ir al baño de defecar, ¿no? Y esto a veces sucede más que todo en los niños cuando se comen, digamos, una pepa y la mamá o los papás están esperando que haga su deposición en un vasín y tratan de ver, digamos, qué es lo que va a eliminar. Entonces, son cositas que tenemos que puedan existir a nivel del colon. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer extracciones digitales cuando está a nivel del recto, con el dedo, por eso el tacto rectal. La nueva extracción del cuerpo extraño puede llegar a la producción de un absceso anorrectal. Entonces, ahí tenemos una patología que puede ser presente. A nivel de una perforación externa, unas compresas, y esto lo vimos en el acto por después de una cirugía, donde en una cirugía una paciente se le hizo una restitución de tránsito intestinal y se olvidaron y le dejaron una compresa. Me acuerdo siempre de cuando era residente, era una señora que le decían blanquicha, era una mujer ancianita, donde después de la restricción del tránsito intestinal no podía defecar. Y bueno, o sea que al final de cuentas tuve que hacer un tacto rectal y me topé con alguna cosa dura. Hicimos una anoscopia y observamos que era una compresa. ¿De dónde entró la compresa? Era del exterior hacia el interior del colon. Entonces, pueden existir compresas, instrumentos quirúrgicos, balas, cálculos biliares, anillos anticonceptivos, incluso pueden migrar, entrar al colon. Y a veces no dan ni peritonitis y se elimina directamente, ¿no? O sea, fetos, intraabdominales, etcétera. O sea, hay algunos que pueden decir alguna formación externa, perforación. De igual manera, pueden ser eliminados espontáneamente por el recto o, bueno, deben extraerse manualmente en algunos casos. Este es otro aspecto por el cual puede haber una introducción de algo por el ano. Puede ser por un accidente, por una caída de altura, por ahorcajadas, cuando uno se cae al estar atravesando, por ejemplo, las paredes salta y puede caer directamente en ahorcajadas y se le entre, digamos, algún tipo de lesión a nivel del ano, ¿no? Entonces, o trastornos que tengan trastornos sexuales o en agresión, estamos viendo, inclusive si hay gente que les agreden, están introduciéndole a través del ano elementos que le van a producir bastante daño. Entonces, dependiente a la lesión que puede tener, el tratamiento que vamos a hacer. En algunos casos hacemos hasta radiografía y vamos a poder encontrar el elemento con el cual le ha conducido la lesión. Entonces, dependiente al tipo de lesión, vamos a tener el tratamiento. Los traumatismos externos,
son aquellos que vienen de fuera hacia adentro y van a lesionarse el colon. Tenemos hoy en día accidentes automovilísticos, bastante cantidad de movilidades ahí, los accidentes de las flotas, de las movilidades. La caída de altura puede comprimir prácticamente a nivel de lo que es el abdomen y te lesionar el colon. Los traumas exactos como ser puñetazos, aplastamientos, cualquier trauma externo puede condicionarnos en este sentido una lesión a nivel del colon. Y la sintomatología dependerá de la lesión, ya sea del recto del colon u otras lesiones de algunas vísceras que puede tener. Y ahí puede tener el paciente el dolor abdominal, los vómitos, el shock, dependiente de la lesión. Si es un hemoperitoneo más que se añade, o una peritonitis estercorácea, o una peritonitis de contenido intestinal. Entonces ya se puede ver dependiente del tipo de la lesión agregada. ¿Qué se hace el tratamiento? Primero hay que tratar el shock. ¿Qué es lo que se tiene? Tiene que mejorar el estado general del paciente y después de tratar de solucionar los problemas quirúrgicos. En la mayoría de los casos, como decíamos, en la Segunda Guerra Mundial solamente hacían el tratamiento del daño de los barcos. Y hablábamos que en la Segunda Guerra Mundial los barcos eran dañados, la proa por dentro, la popa, y los marineros solamente trataban de solucionar eso, el daño. Y eso se empleó desde esa época, que tenemos que hacer, digamos, tratamiento del daño únicamente. Entonces, y en ese sentido se habla de reparación de lesiones y exteriorizar muchas de ellas, como son las colostomías. ¿Y las colostomías qué son? Es el abocamiento del intestino grueso al exterior. Todo lo que termina en ostomía es exteriorizarlo. Cuando hablamos de gastrostomía, estamos exteriorizando el estómago, ya sea a través de una sonda que vamos a poner, ¿no ve? Entonces, o también podemos exteriorizar a nivel del colédoco, coledocostomía, a través de una sonda en T. Y así, y en este caso estamos exteriorizando el colon, se llamará colostomía, ¿no ve? El segmento del colon abocado al exterior determina el nombre de la colostomía. Si estoy abocando el transverso, será transversostomía. Si estoy abocando el ciego, será secostomía. Si estoy abocando el sigmoide, será sigmoidostomía. Entonces, como decimos, el nombre del segmento del colon determina el nombre de la colostomía. Y esas colostomías, aquí tenemos, por ejemplo, el ciego. El ciego es difícil exteriorizarlo como esta diapositiva. No se lo puede tirar porque el ciego es bastante amplio, que vemos, hemos hablado en la anatomía, y es difícil. Entonces, si usa un tipo de sonda especial, son como un repollito que tiene la sonda aquí, se llama sonda de pez. Esa sonda de pez se introduce y se fija. Dense cuenta que estamos fijando el peritoneo, ¿me entiendes? Estamos fijando el ciego a la pared abdominal y a través de eso está introduciendo una sonda. Está haciendo una secostomía. Esta colostomía no es totalmente desfuncionalizante porque va a seguir pasando. Es prácticamente, simplemente están desfuncionalizando en esta parte, pero totalmente no, es parcial porque va a seguir funcionando. El ciego es bastante amplio, pero una colostomía a nivel del transverso puede ser como esta bien, es total, no va a haber ya paso hacia este extremo distal. Entonces podemos desfuncionalizar. Y aquí están haciendo, poner con una pinza, están tratando de hacer una fístula mucosa, porque vemos que la colostomía está terminal, va a salir el contenido alimenticio a través de esta colostomía, pero esto otro le van a dejar simplemente una pequeña ostomía. ¿Para qué? Para que salga el aire que está formando, porque tiene gran cantidad de bacterias, y no tener asas ciegas, porque imagínense, si esto lo cierro, va a quedar una asa ciega bastante amplia, y esto va a fermentarse, va a tener muchos problemas el paciente. Por eso se dejan fístulas mucosas. Y la otra parte que saldrá a través del ano, ¿no ve? Eso es lo que vemos. Entonces, las colostomías pueden ser por su permanencia, pueden ser temporales, por un tiempito, o definitivas. Si es temporal, será transitoria, mientras necesitemos. Por decirle un ejemplo, yo hago una anastomosis, estoy restituyendo el tránsito intestinal en la zona del colon del descendente con el recto. Una colorrectoanastomosis. Pero el estado nutricional de mi paciente es malo. Entonces le hago una colostomía anterior a ese lugar que llegue la materia fecal y le hago una colostomía transversa. Entonces estoy haciendo una colostomía temporal, por un tiempito.
Cuando vea que ya ha cicatrizado bien esa unión, esa anastomosis que he hecho en la parte distal del colon hacia la parte, ya estoy seguro, cierro la colostomía y ahí paso directamente, ¿no? Entonces es una temporal o transitoria por un tiempo. Pero hay también colostomías definitivas. Aquí, por ejemplo, tengo un paciente en el cual son escaras por decúbito. Son generalmente aquellos pacientes que sufren algún tipo de lesión a nivel de la médula espinal donde quedan parapléjicos y no van a movilizar sus extremidades, y donde se les deja, ahí se quedan. Y como no despierta dolor ni nada, van comiendo prácticamente esas zonas, el tejido muscular se va comiendo todo y se va formando unas escaras, son úlceras por decúbito, y esas úlceras son difíciles de cicatrizar, y una parte de contacto es a nivel del sacro, y se van haciendo heridas bastante importantes. Y en ese sentido, si queremos nosotros solucionar este problema, porque por aquí sale también la materia fecal y a veces es difícil poder limpiar, tenemos que hacer una desfuncionalización del tránsito intestinal y le haremos una colostomía en el abdomen. Una colostomía ya puede hacer, si vemos que este paciente puede recuperar su extremidad, le haré una temporal transitoria, pero son pacientes parapléjicos, los cuales nunca más quizás van a poder recuperar, le haré una colostomía definitiva y le haré una operación como una operación de Hartmann, sacaré el colon sigmoide y le haré una colostomía terminal pequeñita en el flanco izquierdo. La operación de Hartmann consiste en la sigmoidectomía, sacamos el sigmoides, cerramos el muñón rectal y hacemos una colostomía terminal en el flanco izquierdo. Entonces, eso es lo que podemos plantearnos a este tipo de pacientes. Entonces, hay dos tipos por permanencia, pueden ser temporales o definitivas. También las colostomías pueden ser como un puentecito en asa. El colon transverso lo puedo simplemente atravesar con una baquetita. Entonces, es como un puentecito, como un asa que se aprende. Puede ser, si es colostomía tipo Van Gesteen, es la que se hace normalmente a nivel del transverso, la de Van Gesteen, en el lado derecho, porque es la parte más suelta que tiene a nivel del transverso, la fija en la parte alta. Y ahí se puede quedar, ¿me entiendes? Una colostomía transversa derecha tipo Van Gesteen. O el sigmoide, se puede hacer una sigmoidostomía en puente. O puede terminar en una boca, como la de Hartmann, ¿no? Cuando termina la operación de Hartmann, hacen una sola boca, porque es colostomía terminal. O cuando hacemos una amputación abdomen perineal de maíz, donde ya no va a tener nada de la parte inferior. Va a perder la paciente o el paciente lo que es el ano, todo el recto, y va a quedar con una colostomía terminal. O en algún caso que estamos, como en la primera diapositiva que les mostré, el transverso está terminal también. Estamos viendo con una boca y la otra está continuando con una fístula mucosa. Y también puede haber dos bocas, con la de Paul Mikulicz o la de Deville. Es como llamamos caño de escopeta. Hay esas escopetas melicéricas que tienen dos caños. Entonces pueden salir las dos bocas hacia arriba. Es como si fuera una melicérica. Aquí aquí estamos viendo, por ejemplo, una en caño de escopeta. Y este es donde va a llegar la parte proximal, donde va a salir el contenido fecal por este lado. Y a este otro lado, para que no quede, a veces le hacen simplemente una fístula mucosa, para evitar que todo quede como un asasiga grande, cuando es bastante grande y largo el segmento, ¿no? Estas colostomías temporales o transitorias derivan el tránsito mientras tratamos la infección. Mientras nos está sirviendo para algo y después la cerramos. En cambio, la definitiva, con la lesión distal, no puede ser extirpada o no hay posibilidad ya de restablecer el tránsito intestinal. Es para siempre. Definitivas, ¿no? Su nombre dice. ¿En quién está indicada las colostomías? En el regreso de los procesos inflamatorios. Cuando hay un proceso inflamatorio a nivel de la parte perianal, por decir lesiones de una caída en ahorcajadas, lesiones o sutura del esfínter anal, un proceso inflamatorio ahí, entonces necesito hacer una colostomía. Para proteger mi sutura, como les decía, hice una sutura anastomosis baja, pero no estoy seguro que vaya bien. Entonces, para proteger esa sutura, le hago una colostomía anterior. Una colostomía en la cual voy a tener que salir más antes la materia fecal. Y el paciente va a comer, va a alimentar todo, pero esa sutura se está protegiendo. Estoy protegiendo la sutura. En las lesiones obstructivas. En un cáncer de colon sigmoides, ya no pasa más el alimento a través del sigmoides. Está obstruyendo.
Sabemos que las lesiones del colon izquierdo son obstructivas, van a cesarse totalmente. Entonces, esa no va a pasar. Le haré una colostomía transversa, ¿no? Entonces, estoy haciendo una colostomía para definir cómo voy a tratar a mi paciente. Estoy haciendo una lesión, una colostomía. En aquellos que tienen un cáncer del recto del ano, está obstruido totalmente, le haré pues, como una colostomía de Harman. Y si no puedo retirar más toda la masa tumoral, se quedará con una colostomía definitiva. Le haremos un tratamiento adyuvante en esta zona, ya sea radioterapia, quimioterapia, dependiente del estadio. De igual manera, podemos proteger las cirugías anorrectales. Si he hecho una cirugía de reparación del esfínter anal o traumas, un paciente que ha caído en ahorcajadas, tiene lesión de toda la parte del recto, del ano, es suturado todo, pero con la materia fecal que va a bajar todo el tiempo, bueno, se va a deshacer prácticamente, va a haber dehiscencia de toda la anastomosis, dehiscencia de todos los puntos. Entonces, ¿qué puedo hacer con el paciente? Hacer una colostomía previa. Entonces, ahí vienen las indicaciones de las colostomías a las cuales podemos nosotros abordar. Y vemos aquí, como habíamos hablado, referente a lo que es el colon. Este colon puede ser prácticamente retirado. O sea, el paciente puede vivir y ve, y le hacemos simplemente, aquí está una ileostomía. Es el ilion terminal. O en algunos casos se hace una colostomía en el transverso terminal y se hace la parte distal del colon. Y así podemos, en otros se ha sacado todo, y bueno, se hace la anastomosis del ilion terminal hacia el canal anal con asas pouch. Hacer colostomías también nos va a conllevar un sinnúmero de complicaciones, porque no es todo sencillo. A veces, muchas veces, ¿qué hacemos? Hay complicaciones inmediatas. Hay complicaciones inmediatas y complicaciones tardías. Las complicaciones inmediatas, ¿cuáles son? Que nosotros terminamos la cirugía y que esté sangrando totalmente. Entonces vamos viendo que está sangrando una hemorragia de la colostomía. No hemos ligado los vasos. Segundo, que pueda, en vez de que sangre, la colostomía se esté poniéndose de otro color, esté perdiendo la vascularización. No dejamos muy buena irrigación. Entonces estamos yendo a una necrosis de la colostomía. Podemos hacer que al día siguiente, y esto pasó, muchas veces algunos, las colostomías dicen, no, hemos aprendido en nuestros centros que solamente el colon se exterioriza, se le pone una baqueta y basta, no se coloca ni un punto. Yo me acuerdo de mi formación de interno cuando asistí con un cirujano, el cual no, decía eso, simplemente que le colocaba la baquetita y basta. Al día siguiente, no más atrás, al día siguiente, fuimos a ver a la paciente y estaba en el lugar donde tenía la bolsa de colostomía, que era el transverso, estaba lleno de materia fecal. Como la materia fecal no la vemos, ni siquiera pudimos ver. Pero la paciente, al mediodía de eso, se hizo una limpieza por la enfermera. Y me acuerdo siempre, cuando fuimos al mediodía a ver a la paciente, no había la colostomía. Se había entrado la colostomía. ¿Y qué pasa con la colostomía? Se entra ya, hace una peritonitis estercorácea. Se operó la paciente de emergencia, todo como ustedes quieren, pero falleció. El problema es ese, o sea, hace una peritonitis estercorácea. Entonces, tenemos esas complicaciones desde el edema. El edema se hincha a nivel del intestino exteriorizado, hay un edema. Y ese edema a veces está que no puede, está obstruyendo prácticamente la salida a veces se necrosa. Por eso, al día siguiente hay que ir viendo esa colostomía si tiene buen color. Y si ese color no es bueno, hay que nomás directamente volver a hacer la colostomía, volver a exteriorizar más. No tenemos que dejarlo así. Tenemos que ver que la coloración esté bien, que pueda haber abscesos, porque ahí hay materia fecal. Y hemos hablado que la materia fecal, 1 gramo de materia fecal, hay 10 a la potencia 13 de bacterias. Entonces, esos abscesos pueden formarse ahí, alrededor o en la periferia de la colostomía. Puede haber hemorragias, como vemos, puede retraerse, entrarse. Puede prolapsarse, salirse. No se fijó el colon y como a veces tenemos colon redundante, se empezó a salir.
se evisceró, es como un calcetín, se está saliendo el calcetín, ¿no? Se está prolapsando, se está eviscerando a veces. Tanto que sale la materia, o a veces algunos pacientes tienen muchas deposiciones diarreicas por la zona y condicionan en la zona pericolostómica una dermatitis, o donde les van colocando la bolsa de colostomía, la eventración y las hernias parostomales. A veces hacemos un corte mucho más amplio, donde estamos exteriorizando el colon y ese amplio se hacen hernias. Están saliendo el intestino delgado por la zona. Entonces, eso se llaman las hernias paraostomales que podamos hacer. Entonces, tenemos aquí algunas imágenes en las cuales, miren, a ver cómo se ha prolapsado. Se ha salido prácticamente el intestino por ahí, por ese orificio. Entonces, tenemos una complicación. Tenemos otra complicación donde vamos a ver lo que existe acá, una dermatitis. Está prácticamente con una inflamación de toda la pared abdominal, está con una dermatitis. Son cuadros que van conllevando y está roja rubicunda. Aquí, por ejemplo, está protruyendo. Si bien la parte de la piel está bien, pero la parte interna aquí está protruyendo. Están condicionando unas hernias parostomales alrededor de la colostomía. En otras ha desaparecido prácticamente. Entonces, son situaciones que podamos encontrar. También existen complicaciones, como hemos relatado anteriormente. Eso es referente a lo que son las colostomías. También existen procesos inflamatorios del colon. Y esos procesos inflamatorios, o sea, los que tienen, cuando hablamos de inflamación, tenemos cosas, calor, rubor, tumor, dolor, ¿no? Entonces, hablamos que existe también inflamación en el colon, esta inflamación en el colon. Esa enfermedad inflamatoria de causa no conocida. Y ahí clasifican prácticamente en lo que llamamos la colitis ulcerativa. Su nombre dice colitis, inflamación del colon. Todo lo que termine en itis es una inflamación. Entonces están inflamando y forma úlceras. La enfermedad de Crohn, una colitis indeterminada. Entonces, cada una de estos procesos inflamatorios van a tener características propias y las conductas terapéuticas diferentes. ¿Qué hay que hacer con cada uno de ellos? Tenemos aquí procesos inflamatorios en esta imagen que estamos viendo. Referente a lo que es la patogenia, el equilibrio de la inflamación intestinal, existe una predisposición genética que vamos a ver, hay factores ambientales que pueden condicionar y también una inmunoreactividad anormal del huésped, el que va a conllevar. Se ha demostrado ya que esto sería la causa para que pueda tener esta inflamación a nivel del colon. Y tenemos la colitis ulcerosa. Su nombre dice, es una enfermedad inflamatoria del colon. Comprende en forma difusa. Si vemos esta imagen nos está mostrando prácticamente cómo está inflamado la pared del colon. El colon está totalmente inflamado. Esa inflamación del colon está condicionando todo. Compromete en forma difusa la mucosa del colon. El trayecto es largo, ¿no? Todito el trayecto es largo prácticamente. Por eso se llama la forma. La colitis ulcerosa, de frente a la epidemiología, vemos que es una prevalencia mayor en países desarrollados. Baja incidencia en países asiáticos y en Sudamérica. Sin variación con el sexo, tanto varones o mujeres. Si existe picos de incidencia entre el tercero y sexto decenio, entre los 30 y 60 años. Puede haber aparición en diferentes etapas estacionales. Más frecuente en los judíos habitantes a nivel de Europa. Ahí se ve este tipo de patologías. El hábito tabaco tiene un efecto beneficioso para este tipo de colitis. Veamos qué es lo que va pasando. Cada una de estas características vamos a ir en relación referente a lo que es la enfermedad de Crohn. Esa enfermedad de Crohn. Entonces, esta colitis ulcerosa, complicada con colitis pseudomembranosa del colon derecho, se crea una tipo membrana en un paciente de 73 años, el cual tenía diarrea crónica y dolor abdominal de 3 meses de evolución. Entonces, estamos hablando ya de un síntoma, que es la diarrea crónica. Y se habían dado múltiples tratamientos indiscriminados antibióticos. ¿Qué hacemos con un paciente que tiene, por decirle, diarrea?
Tenemos que hacer el análisis de la materia fecal. Lo primero, un copro parasitológico. Tenemos un copro cultivo. Y dependiente, si no hay ningún tipo de parásitos, entonces, bueno, pues no será tratamiento, pero el cultivo nos dirá qué está pasando. Y en este sentido, porque es la primera cosa que tenemos. Y después veremos qué hacemos. Estudios ya de gabinete. No podemos darle en forma indiscriminada tratamiento antibiótico. Y ahí viene colitis pseudomembranosa, porque el paciente no tenía. Y vemos a nivel de lo que es las lesiones a nivel del patólogo, lesiones macroscópicas, cómo está inflamado prácticamente todos los segmentos colónicos que han sido resecados en esta oportunidad. Han sido resecados y microscópicamente de igual manera vemos las lesiones múltiples, es prácticamente como un puntillado en toda la mucosa colónica que se logra observar. ¿Qué sintomatología clínica tiene nuestro paciente? Tiene diarrea con moco frecuente y grave. Se va a quejar por diarrea. Entonces, debemos pensar, un paciente que viene con diarreas, con bastante mucus, es frecuente y que puede presentar hemorragias con sangrado, con tenesmo rectal. Entonces, podemos ver que pensamos que puede llegar a ser un cuadro de una colitis ulcerosa. Vemos que en nuestro medio no hay tanto, sino más a nivel de otros tipos de gasas. Y lo que se encuentra a nivel de la rectosigmoidoscopía o la colonoscopía que pedimos después de haber hecho los estudios, que es un aspecto uniforme de la lesión, en la cual hay una lesión congestiva granulomatosa en forma continua. Todo, prácticamente todo. Es como un sangrado en napa que podemos nosotros observar. De igual manera, estos pacientes pueden tener manifestaciones fuera del intestino y conocemos como manifestaciones extraintestinales y van acompañados. Son pacientes que tienen artritis en un porcentaje que la literatura nos asimila a un 20%, la espondilitis anquilosante a un 5%, el eritema nodoso a un 15%, pioderma gangrenoso, colangitis esclerosante primaria. Entonces, hay ciertas patologías que pueden ir concomitantemente con lo que es la colitis ulcerosa. ¿Y qué hacemos para el diagnóstico? Descartar procesos infecciosos. Lo que viene el paciente con la diarrea, si es con mucus, con sangre, entonces hacemos los estudios de la materia fecal, hacemos el estudio endoscópico y vemos que puede tratar de una colitis. Entonces, tenemos que descartar en ese aspecto. Y vamos a ver por qué el riesgo con esta patología es a que exista algún tipo de neoplasia. Y va a variar dependiente de la evolución de la enfermedad. Y dicen que a 25 años es el 25% de que puedan tener una neoplasia, un cáncer. A 30 años, 35, a más edad, mayor porcentaje de neoplasia. Entonces, dense cuenta, son enfermedades de larga data, de larga evolución. Son poco diferenciadas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir controlando al paciente. Son pacientes que van a ir tomando un tipo de tratamiento. Esto es lo que va a condicionar una inflamación. Y esta inflamación, ¿qué va a llevar? A que empiece a existir zonas de estrecheces a nivel del colon. Se van a empezar a estrechar el colon, porque es un proceso inflamatorio. Y esa estrechez es un signo de alarma que se tiene. Se recomienda por eso en este paciente, ya sospechamos, hacer colonoscopías cada año. Es como cuando los japoneses hacen una endoscopía alta cada año, desde 18 años. ¿Para qué? Para encontrar el early cancer a nivel del cáncer temprano, a nivel del estómago. Porque ven la frecuencia que tienen. Entonces, cuando uno ya tiene un paciente, tienes que hacer obligatoriamente en su plan, decirle, tiene que programarse una colonoscopía cada año. Nosotros en nuestras patologías que tenemos, en la patología de la mujer se dice qué cosa, tiene que hacer un Papa Nicolau cada año. ¿No? Porque es ahí donde vemos, porque están viendo que la causa de mortalidad en la mujer y en nuestro medio es el cáncer cervicuterino. Entonces hacemos ese tipo de prevención. Y en este caso, cuando estamos sospechando esa colitis y se llega al diagnóstico, tenemos que hacer una colonoscopía en forma anual. ¿Y qué tratamiento vamos a emplear en estos pacientes? El tratamiento
Vamos a emplearlos a nivel de los aminosalicilatos, como sea la sulfasalacina. Los corticoides, hay algunos pacientes que van tomando corticoide en forma oral. El corticoide puede haber oral, parenteral, que pueden ser, y por enemas. Inmunomoduladores como la azatropina, la ciclofosfamida. Entonces, son medicamentos que van a tomar a larga data de los pacientes. Entonces, automáticamente, ¿qué van a hacer? Son inmunodeprimidos. Y pueden tener otro tipo de enfermedades por el hecho del mismo tratamiento. Y en algunos casos se tiene que recurrir a un tratamiento quirúrgico. Porque si es un paciente que está con diarrea permanente, y vamos que ya va muchos años está tomando el tratamiento, y las colonoscopías están mostrando que existe cierta estrechez a nivel de lo que es la parte colónica, tendré que definir algún momento hay que operar. Porque puede ser este paciente un cuadro de una inflamación del colon que se llama colitis fulminante. Se inflama todo el colon y hasta es fulminante. ¿Qué vamos a hacer? O el megacolon tóxico, que lo vamos a describir en varias patologías, megacolon tóxico. ¿Qué hacemos? Una enfermedad que no controlamos, la citopenia, ni ninguno de ellos vamos a poder controlar. O en algunos casos ya por las biopsias nos muestran que tengan displasias, que tengan tendencias al cáncer. O en algunos casos que tengan hemorragia masiva. Entonces, tengo mis indicaciones para someter a este paciente a un tratamiento quirúrgico. Una colitis fulminante, un megacolon tóxico, una enfermedad incontrolable que no pueda controlar con los medicamentos que tengo. Le doy corticoide, le doy todo. Las displasias. ¿Sabes que la displasia va a condicionar a una neoplasia, a un cáncer? O que esté sangrando masivamente. Entonces, son indicaciones. Si les decimos, ¿cuáles son las indicaciones? Ahí tenemos las indicaciones por las cuales se puede operar a los pacientes con la colitis. La otra patología de la enfermedad inflamatoria, tenemos la enfermedad de Crohn. Es un proceso inflamatorio, pero este no es continuo, es discontinuo. Con zonas afectadas y separadas ampliamente por tejido normal. O sea, hay segmentos que están inflamados. No es todo. Y entre cada segmento existe tejido normal. Es lo que vamos observando. Vamos viendo esas cosas. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier punto del aparato digestivo. No solo el colon. Se ve que el 40% puede atacar al intestino delgado. El 30% al intestino grueso o a ambos puede llegar a atacar un 30%. Tanto el delgado como el colon. Y en cada uno de ellos son segmentos que van tomando con la enfermedad de Crohn. La causa es idiopática. Más frecuente, como vemos, ¿no? A nivel Norteamérica, Escocia, Inglaterra. Ligeramente más frecuente a nivel de las mujeres. Pero las mujeres caucásicas son otro tipo de razas. Y aquí viene el contrario. El hábito tabáquico y los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de padecerla. Lo contrario de la colitis ulcerosa. La colitis ulcerativa dice que el hábito tabáquico protege, en vez de la enfermedad de Crohn, no. El hábito tabáquico se ha visto y los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de padecerla. Una enfermedad de Crohn. Entonces vemos que hay zonas únicamente. Aquí vamos a ver, por ejemplo, estas zonas acartonadas. Miren, aquí tenemos la mucosa está normal, ¿cierto? Pero aquí tenemos ya las lesiones. Se empieza a cesarse, a obstruirse. Las zonas inflamadas son segmentos que van a dañarse en este. Y de igual manera aquí vamos a encontrar zonas segmentarias a nivel de lo que es la microscopía y el patólogo nos va a orientar, nos va a llevar y nos va a decir es un diagnóstico de una enfermedad de Crohn. Nosotros cuando operamos, por decirles, una patología perianal en la cual tenemos fístulas perianales. ¿Cuál es la causa de las fístulas perianales? Son dos. Puede ser inespecífica, que no tenga una especificidad de nada, que se ha inflamado una cripta y de ahí ha venido el absceso y del absceso ha venido la fístula. Causa inespecífica, 95%. Pero el 5% de las fístulas perianales tienen causa específica. Pueden ser por cáncer, pueden ser por enfermedad de Crohn, pueden ser por tuberculosis.
por aquellas enfermedades raras también pueden existir. Por esa razón, cuando se hace una fistulectomía, estamos sacando toda la fístula, mandamos a analizar la patología para que nos descarte esta en la enfermedad de Crohn, porque es frecuente. Y la mayoría nos van a decir, es diagnóstico inespecífico. Pero por ese 5% debemos hacer nosotros ese tipo de estudio histopatológico. Porque ahí vienen estos pacientes. Y a veces existen pacientes con una neoplasia del colon, del canal anal. ¿Qué tiene de clínica la enfermedad de Crohn? Hay una tríada clásica: dolor abdominal, diarrea y baja de peso. Entonces vemos un tipo que tiene diarrea y baja de peso. ¿En qué sospechamos? Que tiene SIDA. Primer diagnóstico. Tenemos que pensar mal para acertar. Y le haremos pruebas para SIDA. Y no tiene. Mejor. ¿Pero qué tiene? Estudiaremos a nivel de lo que es la materia fecal. Veremos porque tiene diarrea, igual que la colitis. Y haremos el estudio endoscópico. Y en el estudio endoscópico empezaremos a encontrar segmentos en los cuales tiene problemas obstructivos. Entonces se tomará la biopsia y tendremos el diagnóstico, ¿no ven? Entonces aquellos pacientes con pérdida de peso, diarrea pueden haber. Tiene acompañante también anorexia, fiebre cuando existe úlceras raptosas, puede haber infecciones perianales, fisuras. Las fístulas ocurren en el más del 50%. Se fistuliza. El lugar que se está obstruyendo se fistuliza, se abre las infecciones perianales y todo. ¿Qué complicaciones tenemos? Las complicaciones que vamos a ver es una obstrucción intestinal. Puede taparse porque son segmentos donde se van prácticamente obstruyendo el lumen, se van cerrando, esa pared intestinal se va cerrando y puede perforarse. Antes de la zona que está obstruida, como está dilatando, se puede perforar, puede formar abscesos intraabdominales y de igual manera aumenta el riesgo de cáncer colorectal. Y en la rectosigmoidoscopía que vamos a ver, o en la colonoscopía, vamos a encontrar zonas normales, pero hay zonas que tienen padecimiento. Entonces, este es segmentario. La colitis ulcerativa no es continua. De igual manera, como la otra, tiene también esta manifestación extraintestinales. Hay pacientes en los cuales podemos ver el eritema nodoso, pioderma gangrenoso, problemas a nivel de la uveitis, artritis, estomatitis. Entonces, tiene también enfermedades extraintestinales. Y veíamos las causas. Entonces, estos pacientes pueden tener ese tipo de problemas. Y vemos aquí una videoendoscopía, donde tratamos de ver y encontramos esos segmentos donde prácticamente existe este tipo de las lesiones. La colonoscopía, igual vamos a encontrar procesos inflamatorios, en el cual vamos a llegar con el colonoscopio hasta el ciego y vamos a ver si no existe algún proceso inflamatorio en esas zonas. Métodos de diagnósticos. Estamos haciendo un colon por enema. El colon por enema, vamos a ver un tránsito intestinal que se ha visto. Miren aquí, el tránsito está pintado. Se le ha dado al paciente para tomar varios y está pintando prácticamente todo su intestino. Y vemos que hay zonas estenóticas. Permanecen, o sea, apenas está dejando pasar. Entonces hay una sospecha de enfermedad de Crohn. Estamos sospechando en ese sentido. De igual manera, en este tránsito intestinal vemos cómo apenas está pasando el tránsito. O sea, son procesos obstructivos, pero segmentarios. Hay zonas que son bastante dilatadas y otras menos. Por eso viene el aspecto de que se puede obstruir y en otro se puede perforar de esa manera, ¿no? De igual manera, la tomografía. La tomografía me va a mostrar esas zonas en las cuales vamos a ver que existen zonas estenóticas. Miren, aquí está totalmente dilatada, pero aquí se está estenosando, está obstruyendo prácticamente el intestino. Y cuando uno sospecha ya de obstrucciones, le podemos pedir placa simple de abdomen y vamos a observar qué cosa, niveles hidroaéreos. Cuando encontramos niveles es sinónimo de obstrucción intestinal. Igualmente que como no existe un tratamiento específico.
Vamos a usar casi lo mismo, las sulfamidas, medidas generales de sostén, los salicilatos, los esteroides, la satioprina. O sea, el tratamiento es similar al otro, pero lo claro es que no existe un tratamiento específico, ¿no? Es muy importante. Y ahí tenemos como tratamiento médico aminosalicilatos, la sulfasalacina. Los corticoides, igual oral, parenteral o por enemas. Nos ayudan bastante los corticoides. Son los inmunomoduladores como la satioprina, la ciclofosfamida y infliximab. Es el último que apareció de infliximab. Pero de igual manera nos van a ayudar periódicamente. ¿Y qué es lo que puede condicionar esta enfermedad de Crohn? Por lo cual debo someter a operación. Igual como planteé a nivel de la colitis, el tratamiento quirúrgico es la obstrucción intestinal. Puede taparse. ¿Cómo le voy a diagnosticar una placa? El paciente no canaliza gases y tiene vómitos, distensión abdominal. Le pedí una placa simple de abdomen y veré niveles hidroaéreos. Esa es una obstrucción intestinal. Buscaré hernias si no tiene hernias. Veré si no tiene bridas. No hay bridas. Una colonoscopia encontramos que es por una enfermedad de Crohn. O si opero al paciente por la obstrucción y mi encuentro es que era una enfermedad de Crohn, procesos obstructivos. Entonces, ¿qué haré también? Puede haber abscesos intraabdominales. Se ha abscedado. Puede tener fístulas. El megacolon tóxico, la colitis fulminante, un sangrado masivo o el cáncer. Entonces, tenemos indicaciones para tener este tratamiento quirúrgico con nuestros pacientes. ¿Qué hago entonces con mis pacientes? Cuando tengo un paciente con un recto, el recto está sanito, puedo hacerle una colectomía parcial o una colectomía total, más anastomosis colorectal o ileorectal. El recto está indemne con la enfermedad de Crohn. Sanito está el recto. Entonces, puedes retirar su colon en el acto operatorio, hacer una colectomía parcial, ya sea puede ser el sigmoide, no va a ser dañado, o sea, retiro el sigmoide, sigmoidectomía y anastomoso el colon descendente al recto. Colon rectal, anastomoso. Término terminal. Pero si, digamos, tiene varios segmentos a nivel del colon, podré plantear una colectomía total con una anastomosis. Ilio rectal. Cuando hay un compromiso rectal, el recto también está comprometido. Entonces podría ser una procto, que es decir, la parte del canal anal todo, proctocolectomía total. Retiraré todo. Y dejaré una iliostomía. Terminaré con ilion. El ilion lo daré una ostomía. Iliostomía permanente, definitiva. En el megacolon tóxico, su nombre dice, se ha distendido el colon y es por gran cantidad de bacterias que están ahí dentro del colon, el paciente está ya con séptico. ¿Qué hay que hacer? Simplemente hay que entrar y exteriorizar. Se hace una ileostomía y una colostomía. Se hace el tratamiento al paciente antibióticos respectivo hasta que mejore. Y después que ha mejorado el paciente, terminaré haciendo una colectomía parcial o una colectomía total. Y eso es dependiente de cómo encuentre. Pero tengo que actuar en el caso agudo, en el megacolon tóxico. Debo hacer que ese colon se solucione temporalmente, con una ileostomía y una colostomía. O sea, he exteriorizado el ilion terminal y el colon. Y una vez que ha pasado el cuadro séptico, ha logrado vencer, como decimos hoy en día, que ha vencido el cuadro del megacolon tóxico, en un segundo tiempo, a sus 3 meses, haré lo que se llama una colectomía parcial o total, dependiente a los hallazgos que quedan en nuestros pacientes. ¿No ve? Entonces, vamos a quedar en esta parte. Para mañana vamos a hablar de lo que es la enfermedad diverticular, todo. Hoy día teníamos solamente la patología de la inflamatoria. Bueno, entonces, mañana vamos a entrar hora puntual y vamos a tratar de avanzar el megacolon más. Bueno. Está bien, doctor, gracias.
Listo, entonces que tengan unas buenas noches, ¿ya? Hasta mañana.